¿Se puede ser pastor sin llamado? Estamos rodeados de personas que están involucrados de una u otra forma en el pastorado. La pregunta es, ¿tienen esas personas el llamado para ejercer ese ministerio? Estas y otras preguntas vamos a dar respuesta en este video en El Teólogo. Bienvenido al Teólogo. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez y como de costumbre compartiendo con mi estimado hermano Eliezer de León. Dios te bendiga, Eliezer. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Señor. Un gran honor el poder nuevamente compartir con los hermanos un tema importante, un tema impactante que enriquecerá su conocimiento teológico y espiritual. Amén. El llamado del pastor. Correcto. Un pastor sin llamado, un tema bastante interesante y que nos deja algunas incógnitas. Pero antes de responderle estas incógnitas, queremos sugerirle, aconsejarle, orientarle a que usted por favor se suscriba en nuestro canal. Súmese a la familia del Teólogo, suscríbase. Al mismo tiempo, por favor, regálenos un me gusta si usted entiende que es edificante los contenidos que nosotros tenemos en este canal. Y por qué no, dele la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Amén, amén. Sería un placer tenerlo como parte, como usas la frase del bojío. Sí, claro que sí. Tú sabes, Eliezer, que en sí, el término correcto es bohío, que Bohío. era el hogar donde los taínos, los indígenas del Caribe se ubicaban, sus casas, sus viviendas, pero el cibaeño aquí en la República Dominicana, nosotros, lo del campo, decimos bojío. Y para nosotros, como dice Eliezer, es un grato placer darle entrada a nuestro bojío. Hoy, señores, señoras y señores, amados hermanos y amigos, tenemos este tema bastante interesante y usted no debe moverse, ¿verdad?, de su asiento. Permanezca durante todo el proceso de este análisis. El pastor sin llamado. ¿Por qué decimos esto, Eliezer? ¿Por qué uno habla del término llamado? Cuando uno dice llamado, y en este sentido me gustaría, Eliezer, que tú dieras inicio explicándonos qué es el llamado. El llamado es simplemente la asignación de Dios a una tarea encomendada. Cuando una persona es llamada, está siendo encomendada para servir en un área en particular, independientemente de qué área estemos hablando. Correcto. El Señor quiere que nosotros le sirvamos, pero que le sirvamos en el área que Él nos ha asignado a servirle. Correcto. De lo contrario, habría un servicio posiblemente sin la aprobación de Dios, porque no ha sido en el área que Dios ha asignado. Ah, interesante. Gente haciendo cosas que no deberían de hacer. Y en un ratito vamos a hablar un poco de esto, porque entiendo, Eliezer, que en ese aspecto es que se encuentra la respuesta para nosotros poder determinar quién es llamado y quién no es llamado. Así es. Entonces, Eliezer, conforme a lo que estamos hablando de que el llamado está dentro de la voluntad de Dios y dentro de los propósitos de Dios para que una persona determinada pueda desarrollar eficazmente una labor ministerial. En este sentido, nosotros queremos o hemos querido concentrarnos en el pastorado, porque no solamente el pastorado es el único llamado que existe, pero correcto, considerando nosotros el grado de importancia bíblico
que tiene el pastorado y la importancia de ser social que desarrolla el pastor. Esto es de importancia. Esto es como que una persona, Eliezer, en un gobierno determinado esté desarrollando una asignación que nadie se la dio. Y fíjate que el llamado en ese contexto, de acuerdo a lo que hemos definido, es importante en todas las áreas como apuntaste. Claro. Independientemente de qué don espiritual estemos hablando, aunque nos hemos enfocado en el ministerio del pastor o del pastoreado, la persona debe de tener un llamado para ejercer el ministerio que ejerce, independientemente del tipo de ministerio que estemos hablando. Amén. Y como apuntaste, la peligrosidad o el peligro en el caso del pastor en particular, a no ser llamado, es el hecho de que en las escrituras el pastoreado está conectado a la enseñanza. Amén, amén. Y el libro de Santiago dice, no se hagan muchos de ustedes maestros, para que no acarreen mayor condenación. Espérate, Eliezer, páralo ahí, ponle una luz roja al semáforo. Mira lo que tú estás leyendo o diciendo según las Sagradas Escrituras, no se hagan. Correcto. Es decir, que una persona puede autoproclamarse en algo que no está calificado para hacerlo. Es amén. Una. Y dos, en algo que no ha sido sugerido por Dios. Entonces una persona puede decir, yo soy un maestro sin serlo. Yo puedo decir, yo soy pastor sin serlo. Quizá eso emana del hecho de que hay muchas personas que han querido ser pastor, quizá con una buena intención, pero no tienen el llamado. Correcto, y se han hecho. Hay mucha gente por el deseo de, tal vez por el prestigio que el ser pastor trae, por la imagen que el pastor tiene en la comunidad o por algunos beneficios percibidos que tiene. El liderazgo. Quiere hacerse pastor, sin embargo, y se hace pastor. Tiene un problema y es nuevamente, así como habíamos dicho, el pasaje de Santiago capítulo 3 en el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, y en el libro y hablo del maestro, porque en el libro de Efesios se conecta al pastor con el ser maestro. Correcto. Y si te parece bien, ¿qué te parece si leemos ese pasaje de Efesios 4, iniciando en el versículo 11? Es un listado de los dones espirituales aquí mencionados. En el verso 11 dice, y él mismo, refiriéndose a Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ahí está, a otros pastores y maestros. Ahí está. Ahora, quiero hacer una nota aclaratoria en relación a pastores y maestros. Y es que la estructura gramatical del griego da a entender que pastor y maestro van en conjunto, no son dos dones apartes. No es el don de algunos tienen el don de ser pastor y otros tienen el don de ser maestro. Es que es el don de ser pastor maestro. Pastor maestro. Es un conjunto de las dos cosas. Y si se pone a ser maestro, si se pone a ser pastor, sin haber sido puesto ahí por Dios, acarrea mayor condenación, como nos dice el libro de Santiago. Es decir, que es interesante lo que estás diciendo, porque todo eso indica que es pecado hacer
lo que usted no fue llamado a hacer. Eso es pecado. Porque se le ocurrió a Eliezer de León, no. Porque se le ocurrió a Juan, no. En este bojío no enseñamos nada que no esté en las Sagradas Escrituras. Es importante resaltar eso. Mire qué interesante todo esto, porque es posible que algunas personas, queriendo hacer un bien, se están haciendo un mal a sí mismo. Amén. Y esto hay que Porque prestarle atención, Eliezer. el pasaje de Santiago es claro, no se pongan. No se pongan, es una orden. Correcto, correcto. Claro. Es Entonces, interesante. ¿qué te parece si damos un vistazo Claro. al ejercicio ministerial de la palabra Oh, claro. con llamado? Sí, yo tengo algunos, Eliezer, aquí. A ver, que tú ¿qué tienes tú algunos tienes? también. Dame luz, como dicen en República Dominicana, dame luz. Te voy a dar luz, aquí no hay apagón. En el nombre de Jesús. Entonces, iniciemos desde el inicio, desde el primer llamado, aunque no fue un llamado a pastorado porque no existía dicha necesidad. A ver. En cambio, sí podemos ver el primer llamado que Dios hizo a Noé. Y esto uno lo observa en el capítulo 7 del libro de Génesis. Y Dios llamó específicamente a Noé para construir un arca, pero también para ser pregonero, Eliezer. Y de esa manera él pudo predicar o enseñar la verdad que Dios había dicho a Noé para que se salvasen aquellos que entraran en el arca. Otro caso, Eliezer, que está muy pegado ahí, es el caso de Abraham. Cierto. En el capítulo 12 del libro de Génesis, nosotros vamos a notar que Dios llamó a Abraham para Dios crear un pueblo que le sirva o que le adore. Entonces, Abraham no salió de Ur porque él se le antojó salir de ahí y después inventarse que fue Dios que lo mandó. No. Vete, le dijo el Señor. Sí, y él obedeció sin protestar. A diferencia de Moisés, que quiso poner algunas excusas, con ciertas razones, digo yo, porque yo también lo hubiese hecho. Bueno, es que la responsabilidad era tan grande que el hombre entendía el peso que caería sobre él y de alguna forma él trata de salir de esa responsabilidad. Sí. Pero hubo un llamado claro. Claro. En el caso de Moisés, Éxodo 3. Sí. En Génesis 3 se ve eso. Y considerar Éxodo 3. ¿Cómo? Éxodo 3. Éxodo 3, sí, gracias. Y eso es debido también a que el pueblo, tú sabes que el pueblo de Egipto no era un pueblo fácil y era un pueblo bien fortalecido. Así es. Y hasta muy moderno para su tiempo. Otro caso, Eliezer, que está pegado ahí es Josué, en Josué 1. Cierto. Dios llamó a Josué. Josué no fue que dijo, yo voy a repartir la tierra. No, eso fue un llamado de Dios. Hasta repartir la tierra, Eliezer, fue un llamado de Dios. Amén. Incluso para hacer la proeza, que eso es parte de, es decir, parte de qué, de las características que tiene una persona que es llamada por Dios, que Dios la respalda. Amén. ¿Ve? Sí. Si Dios respaldó el llamado a Noé, ¿verdad? Dios respaldó el llamado a Abraham. Dios respaldó el llamado a Moisés. Y Dios respaldó también el llamado de Josué. Es decir, Amén. Dios no te dice, vete y te voy a abandonar. Sálvate como tú puedas. Como un tío que tengo, que Dios me lo bendiga mucho, que no sabe ver la hora, no sabía ver la hora. Pero nadie lo sabía. Y cuando alguien le preguntaba, fulanito, ¿qué hora es? Él decía, mátate tú mismo. Él no se va a matar con eso. A él le gustaban los relojes y andaba con uno, pero, sí, pero él no sabía ver la hora. Pero ese no es el caso de Dios. Así es. Que Dios en ningún momento le dijo, tú te vas a salvar como tú puedas. No, Dios respaldaba. Otro caso, Eliezer, que sé que tú tienes una lista bastante interesante también, es el caso de David. Cierto. Sí, Dios fue quien escogió a David como rey
y tomó a alguien, porque es muy interesante, porque al principio, por la escasez de liderazgo, vamos a notar que Dios mismo era quien llamaba. Amén. E incluso cuando Dios entendía, aunque había liderazgo, que el liderazgo que estaba ahí no era digno de escuchar su voz, lo hacía directamente, como el caso de Samuel. Sí, en Samuel 3, él oye una voz, es algo audible. Él está durmiendo, se despierta, se levanta, se va para donde él y dice, habla que tu siervo escucha, porque fue algo audible. Eso fue un llamado claro. Correcto. Eliezer, lo que quería resaltar es que en el caso de Samuel, vemos que como que Samuel no estaba relacionado con el llamado de Dios, pero Elí sí estaba relacionado, y Elí Correcto. al final entendió que era Dios que lo estaba llamando. En pocas Amén. palabras, vamos a notar que Dios, aún en estos tiempos, utiliza al pastor o líderes o ancianos de la iglesia, quienes son los que están observando el liderazgo de la iglesia, y ellos ven que cierto líder tiene las cualidades o características bíblicas para ser, en este caso, pastor, que más adelante vamos a tener que leerla. Correcto. Y fíjate, otros dos ejemplos que sería de utilidad apuntar es el caso de Jeremías. En el caso de Jeremías, el Señor lo llama. En el versículo 4 del capítulo 1 de Jeremías dice, en adelante, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Aleluya. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, oh Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envía irás tú y dirás lo que te mande. Agárrate ahí. Entonces, lo que tú notas, en primer lugar, Dios toma la iniciativa en el llamado. En segundo lugar, Dios equipa a quien Él ha llamado para su llamado. Sí. Y cuando hay alguna objeción, que es el caso tanto de Jeremías como de Moisés, el Señor es quien ofrece la solución. Soy joven, no me digas que tú eres joven, tú vas a hacer lo que yo te diga. Pero Jeremías, tengo un pedacito ahí de Biblia, porque estamos comiendo Biblia. Fuete. Esto está bueno, Eliezer, esto está bueno. Mira, creo que en un momento lo vamos a llamar a esta sección Comiendo Biblia. Comiendo Biblia. Y mira, otro llamado que es de importancia mencionar es el llamado de Amós. Amós, el profeta del campo. Amós no es él no estaba interesado en ser profeta, pero y como su mensaje no calzaba con los intereses del rey, entonces el rey manda a Amasías para que le diga a Amós que se vaya para otro lado a predicar, porque el mensaje es demasiado negativo, no caía bien. Y mira lo que dice Amós en el libro de Amós, capítulo 7, versículo 12 al 15, dice, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. O sea, no había tradición profética, sino que soy boyero y recojo hijos silvestres. Ese hombre es granjero, ese hombre es un campesino. Dice que con boyero, una persona que hace bollo, algo así, o que come bollo, ¿qué es eso? No, él dijo que recoge higos. Ya. Que recoge higos silvestres. Un campesino. Entonces él dice, mira, yo no soy ni profeta, ni vengo de una familia de profetas. Yo lo que soy es un campesino. Y mira lo que dice el versículo 15.
y Jehová me tomó de dentro del ganado, del campo. Del campo, oliendo a vaca. Oliendo a, y me dijo, entonces lo que nosotros vemos aquí es que en el caso de Amós, él era un hombre de llamado y obediente a su llamado, y no fue por escogencia personal. Ajá. Porque aquí él lo expresa como que yo ni quería ir para allá, por lo menos esa es la impresión que me da a mí el pasaje. Mira lo que hemos hecho hasta este punto. Los ejemplos que se han mencionado no son de personajes aislados en la Biblia. No. Estamos hablando de Noé, de Abraham, de Moisés, de Josué, de David, de Samuel, de Amós. Estamos hablando de personajes vitales en el Antiguo Testamento, líderes, de los más grandes hombres de la fe. Sí. Y todos ellos fueron personas llamadas para ejercer su ministerio. Amén. Y Dios no ha cambiado metodología. Dios sigue haciendo las cosas de la misma manera como lo hacía en el Antiguo Testamento y como lo hacía en el Nuevo Testamento, que Jesús mismo fue quien escogió a sus apóstoles. Ningún apóstol trató de llamarse a sí mismo. Marcos capítulo 3, verso 13 al 19, habla sobre cuando Jesús comenzó a llamar a quien él quiso. Así dice, a quien él quiso, y Dios llama a quien él quiere. Y mira qué curioso, porque en el Nuevo Testamento tenemos personas que en el lenguaje dominicano querían untarse al ministerio de Jesús, querían añadirse al ministerio y Jesús no se lo permitió. Uno de ellos se le dice, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Dijo, espera, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ese hombre venía era por la plata. Dañó todo. Otro que por buena intención quería seguir a Jesús, el endemoniado gadareno. Después que el Señor lo limpia, le dice, Señor, déjame seguirte. Y que el Señor le dice, vete a tu tierra y dile cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Pero el Señor no le permitió que viniera con él, porque él no había sido llamado para ese ministerio en particular. Amén, amén, amén. Si eso no estaba en los propósitos de Dios, el hecho de que esas personas tomaran cierto grado de liderazgo. Me gustó algunos versículos, bueno, me gustaron todos los textos bíblicos, pero hay ciertos que me llaman la atención. El caso de que cuando Dios tiene un llamado y no hay manera de rehusarse. Es lo que nosotros hemos visto. Incluso eso se puede ver cuando Dios le dice al profeta Jonás, tiene que ir a tal parte a predicar. Y Jonás trató de retirarse, irse a otro lugar, y Dios de una manera bastante misteriosa hizo que él volviera a Nínive. Y es lo que vemos, que Dios, cuando tiene un propósito de un llamado, es así. Pero cuando Dios no te llama y tú te unta, una cucharita, mantequilla, Dios realmente no te va a respaldar porque Dios no te llamó a ese lugar. Ahora, es posible, ¿cómo uno puede determinar que una persona se ha hecho un autollamado? Primero, Eliezer, se autoasigna. Nadie lo asigna. No estoy diciendo esto porque es posible que una persona esté en un campo, no haya iglesia, y Dios de una manera bastante peculiar haga sentir en él ese llamado, porque no hay quien lo asigne, y Dios lo puede hacer. Yo estoy claro en eso, pero mayormente esas personas se autoasignan, pastores. Sí, ellos ven que hay alguna clase de privilegio, de beneficio, de distinción. Ellos quieren eso que están viendo, entonces se autoasignan pastores. Sí. Y eso es peligroso. Muy peligroso, porque ya hemos leído que eso es pecado.
Pero de hecho, mira, y perdona que te interrumpa, te quiero leer un pasaje para que veas la clase de peligro, porque una de las características de los pastores es que no tan solo cuidan de las ovejas, sino que las instruyen y la guían y ofrecen palabra de Dios. Amén. Que en otras palabras, utilizando términos un poquito más comunes en la época, en el ministerio pastoral hay un ministerio profético. Okay. Entiéndase profeta como un vocero de Dios. Amén. Okay. Y mira qué dice Deuteronomio 18:20. ¿Tú quieres oír ese pasaje? Dale para adelante. Acelera. Pero que tú no quieras oírlo, yo lo voy a leer de todas No, léelo. Y no es que tú te llamas léelo, sino que léelo. Dice Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre. Ay. ¿Pero qué? A quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, sábado y domingo, el tal profeta morirá. Anda, el serrucho. Ya se embromó. Es decir, personas que comienzan a hablar de parte de Dios cuando Dios no le ha dado parte. Así es. Se está comiendo un pedazo del bizcocho que no se le dio a comer. Lo tomó por su propia cuenta. Se autoasignó. Y eso es violar, mira, la autoridad de Dios. Amén. Ahí es que está el problema. Por lo tanto, ese es un problema muy grande. Pero claro, tú no puedes violar la autoridad de tu rey, de tu señor, de tu creador. Imagínate qué pasa en una empresa cuando tú violas la autoridad del gerente. El gerente se siente que su autoridad está en riesgo y te castiga. Por lo tanto, aunque esto parezca un juego de ñe, realmente es peligroso, Eliezer. Esto es peligrosísimo. Sí. Por lo tanto, hay que prestar atención. Este estudio, este análisis que estamos haciendo, comiendo Biblia aquí a dos manos. Y fíjese, Eliezer, otro asunto que hemos aclarado, como una persona sabe que esa persona no es pastor, aunque se llame pastor. Porque yo me acuerdo que antes usted iba a un lugar de eso, de arte, y decía, hazme un carnet y diga pastor fulanito de tal. Ya es pastor porque tiene un carnet. Como que el carnet es lo que asigna al pastorado. No, es algo divino. Sí. Es lo que hemos explicado aquí. Entonces, ¿qué determina que alguien sea pastor? Es la pregunta. Sí, estamos haciendo. Porque la idea es que los hermanos, ningún hermano se deje engañar. Número uno, se entiende que hay un llamado de Dios. Lógico, hay un llamado. Hay un llamado de Dios. Número dos, tiene ovejas. Y eso es interesante porque aquí en Estados Unidos, no sé en República Dominicana, tal vez tú aquí aclaras, pero el pastor es un título. No, aquí no. Aquí es una posición de que, mira lo que está pasando en este país. Y sé que esto pasa en Latinoamérica. Hay iglesias, atención iglesia. Hay iglesias que ven un crecimiento o ven un liderazgo en ti y quieren hacer, o ciertos líderes quieren hacer un ministerio, un concilio, lo que sea, y dice, bueno, en esta iglesia hay 5 pastores. 5 hermanos humildes que están dispuestos a trabajar en la obra de Dios, pero él dice eso no porque él sabe que son pastores, sino porque él cree o él quiere levantar 5 congregaciones que le sumen al ministerio que tienen en población y en economía. Yeah. Entonces, escogieron a Josecito y Josecito se fue para el campo a pastorear sin ser pastor. Es posible que dentro de esos 5 alguien lo sea. Ya.
Pero la intención del pastor no estuvo en determinar si son pastores o no, sino en levantar iglesia. O sea, la ambición demanda de pastores, por lo tanto, se fabrica. Eso es así. Y también está el siguiente caso, que es el caso que tú enseñas. Pero fulanito fue al instituto, fue a la universidad, pero ¿quién dijo que un certificado que indique que tú eres licenciado en teología o en Biblia, en lo que usted quiera, eso determina tu llamado? Sí, de hecho, puede ser un teólogo que no es pastor y no hay nada malo en eso tampoco. No, es que eso no Sí, es siquiera ese requerimiento, tener un certificado de teología, para nada. ni que te haya leído muchos libros. Eso ayuda, pero no es indispensable. No, pero claro, no estamos en contra del estudio porque en sí nosotros hemos estudiado, hemos pasado Correcto. por la universidad. Más, no es lo que determina el llamado. Así es. Entonces, así es. y no todo el que tiene oveja, voy a contradecirte, que vaina. No, no es una contradicción. Pero que no todo No el es que una tiene contradicción. oveja es pastor. No, correcto. Lo que yo quiero decir es que si no hay ovejas, no es pastor. No, Aunque tenga el llamado, simplemente no lo está ejerciendo. Porque el claro, como el pastoreado abogado. demanda de cuidar ovejas, Sí, no, de lógico. cuidar personas. Es un Si no hay oficio. personas, tiene el llamado, pero no lo está ejerciendo. Si es que tiene el llamado. Sí, exacto. Es como dicen que hay abogados que son de títulos y otros que son de oficio. Correcto. Hay pastores que no desarrollan, tienen el llamado, pero no han desarrollado todavía el oficio. Pero que más adelante me imagino que lo van a hacer, porque si está el llamado, lo va a realizar. Eventualmente así se hará, pero lo que quiero apuntar es que el ser pastor no es un título como aquí se usa. Yo conozco varias personas que, yo soy el pastor fulano de tal. No tiene ninguna iglesia, no hay ninguna membresía bajo su cuidado. Que tiene un título. Sí, incluso creo que pronto vamos a tener que hacer un video sobre esos pastores cibernéticos. Porque creo que eso eso sería, hay que pasarlo, eso está interesante. sí, eso hay que pasarlo por el colador de la Biblia. Cierto. Puede ser así realmente, pastor. Eliezer, entonces ya tenemos dos, tiene que ser llamado, tiene que tener ovejas a su cuidado. Y tiene también que cumplir con los requisitos. Hay requisitos entonces. Correcto, porque uno, por ejemplo, y uno usa el ejemplo de la universidad porque uno ha pasado tantos años en eso. Sí, así es. Que ha cogido la pela de la escuela, pero para alguien no puede decir yo soy un licenciado sin cumplir con los requisitos yo no puedo decir yo soy papá si no tengo hijos. Correcto. Hay ciertos indicadores que dan a entender que uno es correcto. Papá. En el caso de ser pastor, eso lo encontramos en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 3. Y aquí tal vez habría que profundizar un poquito en los tres términos que la Biblia utiliza para pastor. La traducción sería pastor, obispo o anciano, y los tres términos son sinónimos. Pastor, obispo y anciano, que esos términos se han manipulado a propósito. Eso te iba a decir, que lo han manipulado para agregar en el liderazgo o en el gobierno de la iglesia cierta jerarquía. Correcto, que la Biblia no presenta. Si te parece bien, leo bien rápido los requisitos para ser pastor. Sí, en uno de esos, sí, claro. Dice de la siguiente manera, Primera de Timoteo, voy a leer de la Reina Valera 1960, capítulo 3 dice, palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, mira qué curioso, porque dice, tú quieres ser pastor, qué bueno, pero el querer no es suficiente. Verso 2,
pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Amén. Tiene que llenar esos requerimientos. Amén. Entonces, tiene llamado, tiene ovejas, cumple con los requisitos, es pastor. Dice, déjame, ya que tú leíste, me dio una envidia santa. Y Dale. quiero leer algo para aclarar lo que tú dijiste de que un obispo, un anciano y un pastor es lo mismo. Y Tito lo explica en 1:5 en adelante, pero voy a leer solamente a donde dice, a donde lo aclara. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo que falta y pusiese anciano. ¿Qué fue lo que dijo que iba a poner? Anciano. Anciano, importante que lo señalemos ahí. Aquí dice en esta Reina Valera antigua, dice por las villas, así como yo te mandé. El que fuese sin crimen, es la misma característica que tú estás dando. Marido de una mujer que tenga hijos fieles que no estén acusados de disolución o contumaces. Ahora escucha ahora. Porque es menester que el obispo. Ahora es el obispo, no el anciano. Exacto. Es decir, dando a entender que es el mismo personaje. Son sinónimos. Sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador de vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, etcétera, etcétera. Ahí está aclarado. Amén. No hablamos buchepluma aquí, ¿verdad que no? Bueno, creo que lo que la Biblia dice es lo que estamos diciendo nosotros. Amén, amén. Es decir que aquí, por la gloria de Dios, hemos hablado, Eliezer, de un tema sumamente importante. Y hemos, Eliezer, demostrado a la luz de las Escrituras que no se puede ser pastor sin llamado. Amén. Al mismo tiempo que esto puede acarrear consecuencias bastante fuertes de castigo para aquellos que se autoasignan algo que no lo son. Recomendaciones, Eliezer. Fíjate que un hermano una vez yo lo llamé y le dije, mire hermano, usted es un siervo de Dios, yo lo creo, pero usted insiste en ser lo que no es. Usted no es pastor. Yo le dije, no es pastor. Sin embargo, he notado que usted tiene característica de evangelista, porque usted invita a las personas a la iglesia y vienen. Porque una característica de que es eso es que hay resultado en lo que él hace. Correcto. Usted no me puede decir que es un buen cocinero cuando las cosas le quedan todas saladas. O sin sal. Hay gente que no se le da la cocina, Eliezer, no se le da por nada. Hasta los plátanos lo hierven mal. Tienes que dejar de criticarme aquí, Ese eres tú. No es, pero tú no eres, entonces, si no diste para eso, ya, dale gloria a Dios. Y no hay nada malo en eso. ¿Cómo? No hay nada malo en eso. Bueno, no hay nada malo en consecuencia de pecado. Pero quiero expresar que no hay nada malo en no ser buen cocinero si el Señor no te ha puesto para eso. No. Tú no esperas que un buen beisbolista cocine bueno. Tú lo que esperas es que juegue el béisbol bien, no que cocine bien o que lance bien. Cada uno incluso en su lugar. Esa es la cosa. Si Dios no te llamó para cantar, porque tú no has visto mucha gente cantando y desafina muchísimo. Dios no lo llamó para eso. Quizás fue para predicar y quizás es pastor y se está resistiendo. Deje de resistirse, porque hemos notado que hay muchos que se resisten. Así es. En otro tenor, Eliezer, no vas a desarrollarte y va a terminar frustrado por la falta de resultados. Porque Amén. Como leímos, Eliezer, lo que dice la Biblia, que Dios respaldó y se vieron los resultados a todo aquel que Él llamó e hizo lo que Dios llamó a hacer. Recuérdate que Dios es exigente.
¿Qué le dijo a Moisés? A Noé, perdón. Cuando vayas a hacer esa arca, hazla conforme al modelo que yo te di. También le dijo eso mismo a Moisés en el tabernáculo. Haz ese tabernáculo, pero conforme al modelo que yo te di. Hay un modelo para cada uno de nosotros, Eliezer. Amén. ¿Por qué hacer lo que Dios no me llamó a hacer? Sí, eso es peligroso. Entonces, lo que estás diciendo es que la persona que trata de ejercer un ministerio al cual no ha sido llamado, no va a ser fructífero, no va a encontrar satisfacción y de hecho va a estar perdiendo su tiempo en el sentido de que no está ejerciendo el diseño de Dios en él. Amén. Y eso es muy peligroso. Está en el lugar equivocado porque es el Señor quien pone. Mira lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, el Señor lo pone y si uno quiere estar en la voluntad de Dios, necesita conocer su don y ejercerlo. Amén. Si es el don del obispado, de ser pastor o anciano, pues ya estamos hablando de eso. Ejérzalo. Pero si ese no es su don, usted entonces el Señor lo ha puesto en otra área y está obrando, viviendo fuera de la voluntad de Dios. Amén. Y una característica que es lo que decía el salmista David en el Salmo 23, que son cualidades propias de un pastor. Que un pastor siempre vive cuidando sus ovejas, la lleva a comer, siempre le da agua fresca, alimento fresco, siempre se está nutriendo con esa preocupación de que las ovejas estén bien nutridas, siempre da cuidado y las ovejas se sienten cuidadas y protegidas al lado de su pastor porque los reconocen como tal y le siguen, dice la Biblia. Así es decir, que esas son también cosas que tenemos nosotros que cuidar. Por lo tanto, cuídese usted. Cuídese usted si no es pastor y se hace llamar pastor. De igual modo, no se resista a hacer lo que Dios le llamó a hacer. Es decir, hemos llegado a la conclusión de este análisis. Amén. Invitamos a los hermanos a que si tienen alguna pregunta la escriban. Sería un gran honor el poder dar respuesta. Y sabe que incluso si alguien está en desacuerdo, me encantaría saber cuál es su opinión. Correcto. Sí. Y una pregunta que podemos dejar en el aire es, ¿se puede ser pastor sin un llamado? Responde en el área del comentario. Es ser, los hermanos que todavía no se han suscrito, suscríbanse. Vamos a crecer. Únase a nuestro Bojío, el teólogo. Estamos creciendo a paso lento, pero se está evolucionando las cosas. Estoy viendo que las cosas están evolucionando, más hermanos se están añadiendo a nuestro canal, la casa se está haciendo más grande y gracias, estamos Señor. Esperando que usted se suscriba, le dé a la campanita para recibir notificaciones y también regálenos un me gusta. Eliezer, ¿está frío allá? Está frío afuera, aquí adentro está caliente. No sé si escuchaste la calefacción haciendo su trabajo, que se oía, es una calefacción antigua y se oye como que es una nave que va a despegar. Sí, no se escuchó. Sin embargo, una señal de que aunque estemos en lugares diferentes, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos une con el mismo propósito. Será, señoras y señores, hasta la próxima, cuando tendremos otro análisis, otro video aquí en El Teólogo. Eliezer de León, Juan de León Gutiérrez estuvieron con ustedes. Realmente nos hemos gozado mucho al compartir con ustedes este estudio. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Bye. Bendiciones.